Muy bien, ustedes. Yo también fui a Machu Picchu, ¿eh? Digo porque los estaba escuchando. Estamos sacando cuentas. ¿Cuándo fuiste vos? En octubre en 2008, no mentira. No, el punto es, ¿ustedes fueron en tren o hicieron la caminata, No. los 4 En tren. días, dormir en carpa? Tren, porque tenía pocos días. Aguas calientes, Pregúntame a mí, tren, sí. pregúntame. ¿Y vos qué hiciste el camino del Inca, Victoria? Obvio. ¿En serio? Durmiendo con toda la sangre en el cerebro cuando estábamos en bajada, con Qué toda la bien. sangre en los pies. Sí. Sí, fue una experiencia por demás interesante. Hay que volver, aventurero. hay que volver. La Claro, próxima coordinamos. Hay que tener más días para hacerlo así, exacto. Bueno, gracias chicos, que tengan una buena tarde. Abrazo. Que pasen lindo, chau, chau. Nosotros vamos a comenzar el programa de hoy, primero dándole la bienvenida a Lombardo que nos acompaña como panelista hoy, a Patricia Soria también, gracias por estar hoy aquí, con este vínculo que no termina de saldarse, ¿no? Y de liquidarse, por un lado, del vínculo fuerzas militares, población civil, pero también gobierno y militares, porque los pasos que ha ido dando el presidente de la República traían cola al instante, nomás con la destitución de Manini Ríos, a quien convoca como nuevo comandante, que también vuelve a destituir, y ahora Feola, que tampoco empieza de la manera más feliz. Esto pasaba, y estos dichos, sobre todo al final de la entrevista, no sé si estarán en este tape, pero fue lo que generó una nueva polémica. Vamos a repasarlo primero y después vamos a leer la retractación a través de un comunicado público que escribe el comandante que vamos a compartir con ustedes. El general Claudio Feola dijo que toda información que llegue sobre los desaparecidos será transmitida a los superiores. Aseguró también que no hay pacto de silencio en las Fuerzas Armadas. Si se puso lo que se puso en las actas es porque no hay pacto de silencio. No leí las actas, no tuve acceso, eso saben que es muy reservado, y solamente los que están en el Tribunal de Honor son los que saben lo que pasó. El resto de los generales no tenemos conocimiento. Lo ha trascendido a nivel de prensa, que obviamente... Justamente, y ahí, ¿Qué piensa de lo que ha salido? y está perfecto, no encubrimos a nadie. El ejército no encubre a nadie. No encubre asesinos, torturadores, secuestradores, no encubre. El nuevo comandante fue consultado sobre el pedido de familiares de desaparecidos para que repudiara los hechos de terrorismo de Estado. Yo sé que los familiares están muy dolidos, todos estaríamos dolidos si hay desaparecidos, no tengo duda, pero yo esa respuesta no se la puedo dar. Consolida toda una cantidad de épocas en las cuales yo no estoy en condiciones porque no sé si es real o no es real. Acá hay gente muy antigua que capaz que hasta algún test psicológico habría que hacerle, porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia. Esa es la realidad. No se anima, digamos, en función de lo que acaba de decir, nos anima a repudiar públicamente los hechos del pasado. No los voy a repudiar, pues no sé si están confirmados o no. ¿Qué es lo que no sería real? ¿Las torturas, las desapariciones, qué de todo? Le agradezco por la última pregunta, ya la contesté. Muchas gracias por estar presentes. Les agradezco. Y en el correr del año vamos a vernos las caras y vamos a poder hablar más en profundidad. Bien, antes de pasar a leer el comunicado, uno escuchaba esta respuesta del comandante y ¿qué infieren? ¿Entendió la pregunta? ¿Respondió lo que pensaba? ¿O queda alguna ventana allí para después poder basarse en lo que se basa para esgrimir su argumentación? ¿Entendió la pregunta o no? Es bastante fuerte observar estas declaraciones, a su vez con el lenguaje corporal y la gestualidad que mantiene el nuevo comandante en jefe. A mí sobre todo me choca eso también, porque uno lo lee en frío y dice que hay declaraciones más terribles, pero a su vez lo ve con el lenguaje corporal y la gestualidad que mantiene, que quizás sea por su investidura, pero bueno, uno observa las cejas levantadas, una postura soberbia y bastante altanera, con muy poca empatía y muy poca humanidad para tratar un tema tan sensible que nos afecta como sociedad toda, no solamente a los familiares, sino que esto es un tema que nos afecta como sociedad toda. Entonces, primer apunte eso, y después me gustaría hacer, Victoria, un apunte puntual, porque a veces me ha pasado al comentar sobre este tema, incluso ayer en redes, que se me ha dicho que por mi edad que no puedo opinar sobre el tema porque no lo viví. Yo creo que este tema nos incumbe como sociedad toda, hayamos vivido o no hayamos vivido, y que no se necesita haber vivido un proceso para juzgarlo. Por ejemplo, el nazismo, ¿no? Con un poco de empatía y 2 dedos de frente, uno puede saber de qué lado estar. Bien. ¿Opina lo mismo, Lombardo? ¿Le llama la atención? ¿O
Por el contrario de la contradicción porque también se puede advertir una primera contradicción, y es las primeras respuestas que da el comandante. Siendo muy severo y con esa misma actitud, no fuerte, desafiante, y otros componentes que tú incluís, con esa misma actitud también dijo, el ejército no va a encubrir, ni encubre ni va a encubrir torturadores, asesinos, ¿no? Ahí ya aparece una primera contradicción con lo que es su respuesta posterior, en la que, según entiende la pregunta, él no puede afirmar que hayan habido torturas o desapariciones en la dictadura. ¿Qué pensás, Lombardo? Creo que es inconcebible lo que dijo, es inadmisible. ¿Se equivocó o lo piensa? El ministro dijo que se debía a... Inexperiencia ante los medios, sí. Sí. Pero es un general, comandante en jefe del ejército. No puede cometer ese error. Yo creo que esta es la expresión de su pensamiento. No puede decir, por más que lo conmuevan las cámaras o la posibilidad de hablar frente a los periodistas que lo están presionando, no puede decir, no puede negar las torturas, las desapariciones, las muertes forzadas, no puede negar eso. Esto ya lo admitió el general Medina hace 30 años. El general Medina reconoció que había habido torturas, había habido situaciones de excesos del ejército. Entonces, hacerlo ahora es dar 4 pasos para atrás en un proceso que tiene que ir hacia adelante, hacia el esclarecimiento de los hechos. Me parece que es la respuesta a tu pregunta concreta. Creo que dijo lo que pensaba, y si hay una rectificación posterior, es porque lo llamó el ministro y le dijo que lo hiciera. Bien, vamos a ver esa rectificación posterior y así además también podemos cotejar, ¿no? A ver si por favor podemos ponerla en pantalla para que quede, constancia de que efectivamente estoy leyendo un documento que es del propio Ejército Nacional y es un comunicado de prensa del comandante en jefe del Ejército. Dice, ante las interpretaciones que dio lugar una respuesta emitida por el suscrito en el día de la fecha, realizada por un periodista respecto al reclamo de los familiares de los detenidos desaparecidos, quiero expresar que, dice el comandante, la última respuesta dada en la entrevista refirió tanto a los hechos como a las personas sujetas al Tribunal de Honor. No se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país. Se rechazan las acciones que constituyeron hechos aberrantes, repudiables, apartándose del marco constitucional, legal, que comprometieron el nombre de la institución. Se continuarán haciendo los más signos esfuerzos para llevar una respuesta a los reclamos de los familiares y el Ejército Nacional continuará haciendo énfasis en la enseñanza a todos los niveles, en aquellos aspectos relacionados al tema de derechos humanos. Bien, pero volvamos al punto 1. La respuesta dada en la entrevista refirió tanto a los hechos como a las personas sujetas al Tribunal de Honor. No se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país. Entonces, ahora, ¿cierra? Es la única interpretación racional, porque si no estaría diciendo sobre el mismo hecho 2 cosas contradictorias. Y las personas, en su sano juicio, no dicen sobre lo mismo 2 cosas opuestas al mismo tiempo. O sea, ese comunicado me parece que da racionalidad a lo que pasó, porque si no estaríamos en presencia de alguien que sobre una misma cuestión tiene 2 opiniones o 2 puntos de vista diferentes, lo cual es absurdo. Pero además, con relación al tema de los desaparecidos, el Ejército, el Ministerio de Defensa, hace años que ha admitido la situación. Años. Se han pagado reparaciones económicas a familiares por hechos atribuibles a oficiales o, no sé, elementos del Ejército. O sea que no cabe pensar que realmente el comandante no cree que haya habido desapariciones y torturas. Pero el Ministerio de Defensa, el Estado uruguayo, lo ha reconocido explícitamente en juicios que se le han seguido en su contra, con toda razón además, porque elementos del ejército uruguayo han cometido delitos aberrantes y el Estado terminó reconociéndolo. ¿Qué sentido tiene decir que el comandante jefe no reconoce una cosa que la institución a la que pertenece, el ministerio en el cual presta funciones, ya lo ha reconocido en forma oficial, en documentos, ¿por qué decís, Lombardo, que debe ser lo que piensa en realidad el comandante? Porque la rectificación viene a raíz de un planteo del ministro. Es decir, esas fueron sus declaraciones. ¿No cabe que haya entendido mal realmente la pregunta? La pregunta fue clara, ¿no? La pregunta fue clara y lo del Tribunal de Honor fue 2 preguntas más atrás en la entrevista y él responde que no va a hablar puntualmente del Tribunal de Honor.
Y la pregunta que él está respondiendo allí es en general, no se le está hablando del Tribunal de Honor. Bien, Simplemente Graciano. para redondear Sí. el concepto, dicho lo anterior, de algo lógico, que sobre un mismo tema no se pueden tener dos opiniones contradictorias, porque entonces hay que dudar digamos, del equilibrio mental de la persona Salvo que te llame el ministro y te haga No, rectificar. bueno, no, pero si fuera así, no, tampoco anula el tema, porque si realmente se comprueba que sobre un mismo hecho tiene dos opiniones contradictorias al mismo tiempo, cualquier persona que padece esa alteración de la realidad está incapacitado para cumplir cualquier tarea de tipo oficial. Es una cosa absurda pensar que sobre un mismo hecho yo voy a pensar dos cosas distintas al mismo tiempo y opuestas. No tiene sentido. Si yo incurriera en eso, acá al otro día me sacan del programa. Si yo sobre lo mismo, un minuto antes y un minuto después, digo dos cosas contradictorias, van a decir, este hombre está mal de la cabeza. Pero yo quería redondear otra cosa, y es, digamos, tomando el argumento, el hilo argumental del comunicado, a mí me parece que es muy claro que lo que hace el comandante y jefe del Ejército sobre este tema concreto es ratificar la posición institucional del Ejército manifestada por el Tribunal de Honor. Sí. Que el Tribunal de Honor dice exactamente lo que dice el comunicado. Si se dio una interpretación equivocada, si se generó una confusión, que yo entiendo que es legítimo que se haya generado, me da la impresión de que lo que dijo antes es una declaración que tiene más peso en la interna del Ejército que ratifica una posición institucional sobre un tema. Y luego, digamos, si se quiere, tranquiliza o aclara ante la opinión pública una situación de un malentendido, que acá ha quedado manifiesto que ha habido un malentendido. Y eso me parece que también, digamos, redondea una posición. Pero me parece que la primera es una posición institucional, en el sentido que cambiaron un comandante, otro comandante, y lo que, a juicio del actual comandante, lo que hizo el Tribunal de Honor, la conclusión a la que llegó el Tribunal de Honor, él la considera válida. En el acierto o en el error. Pero me parece que es una posición institucional. Las actas del Tribunal de Honor. Actas que están ya en el Parlamento, ¿no? Y a las que después cualquiera, mediante la ley de acceso a la información, podrá leer. Sí, Dos Dani. cosas breves porque así escuchamos al invitado. Pero en todo caso, es verdad, coincido con Graciano en que si una persona sobre el mismo tema, casi al unísono, dice dos cosas contradictorias, puede ofrecer la chance que se trate de un cuadro de carácter psiquiátrico. La otra, que es en todo caso lo que ocurre más habitualmente, que realmente piensa una y dice otra cosa, ¿no? Que en todo caso esa es la capacidad que tenemos los humanos, a veces de pensar una cosa y de decir otra. Y a veces cuando decimos algo que realmente pensamos, o sea que se nos escapó, podemos dar marcha atrás diciendo que lo que pensamos fue el error. En este caso, en todo caso, si se tratara realmente de la enmienda, la verdadera y auténtica opinión del comandante, yo creo que estamos desde una perspectiva histórica en una oportunidad prácticamente inédita, porque, cito textual, no hay pacto de silencio, dijo, ¿verdad? Suponemos que eso también se mantiene, ¿no? Que no ha sido... Y también dijo, en esta misma rectificación, esfuerzos para las respuestas para los familiares. Bueno, si yo junto un concepto con el otro, estamos en las puertas, una vez más, alguien podría decir, pero seamos ingenuos y creamos en la palabra, estamos en la puerta de, en este momento político, sea cual sea el próximo gobierno, sea cual sea el próximo presidente, incluso en este mismo periodo de gobierno, de lograr que de una buena vez, si es verdad que no hay pacto de silencio y es verdad que se quieran dar respuestas, sepa la República toda y en particular madres y familiares dónde están los restos de los detenidos desaparecidos. Bien. Alfredo, para terminar con esta primera ronda de panel. Sí, yo creo que lo que a mí me preocupa, yo no sé si él dijo una cosa, piensa otra, se puso nervioso, la apretaron. No estoy en la cabeza de Feola, la verdad que creo que la macañó y tiene que recular en chancleta porque evidentemente le viene la orden de Bayardi y le dijo, y viene el comunicado. Lo que a mí me preocupa de todo esto es que tenemos una oficialidad superior, o sea, los generales, que todavía tienen una mentalidad que yo llamo de la doctrina de seguridad nacional. Todavía como que les cuesta insertarse realmente en el rol de las Fuerzas Armadas. Y la verdad que yo estoy un poco cansado de hablar de los militares, ¿no? Hoy me decía alguien, dice, que palabras de Wilson Ferreira, el Dunate, que decía que lo mejor con las Fuerzas Armadas es cuando no se sabe ni siquiera el nombre del comandante en jefe, ¿tá? Y en realidad estamos sabiendo demasiado de los milicos últimamente. Me parece que Feola lo que va a tener que hacer ahora es acatar. Bayardi fue claro, va a ser muy restrictivo con las declaraciones de los militares. Sí. Y está bárbaro, ¿viste? Que se dediquen a lo suyo y que se dejen de hablar, porque cada vez que hablan por error o por
Falta mala de intención, experiencia, meten la pata. claro. Sí, pero también eso es un llamado a, mira, el tema no está saldado, pacto de silencio permanece, no permanece, vamos a ni enterarnos y que estén allá y en silencio. No, ¿No son está dos cosas bien una diferentes. invitación a eso? El pacto de silencio no creo que se rompa por eso. No desaparece el problema. A ver, Vero. Bueno, yo creo que si hay una pregunta que no puede haber sorprendido al nuevo comandante en jefe era esa, ¿no? En este contexto. Creo que cada vez que asume un nuevo comandante en jefe, allá vamos los periodistas con la misma interrogante, porque las preguntas siguen siendo las mismas, en virtud de que la realidad todavía no se conoce, la verdad no se conoce completamente. Entonces, creer que esta persona por sorpresa contesta algo, fue de algún modo improvisado, tiene falta de experiencia, yo creo que si hay una parte en la que contesta más vehementemente, como Patricia decía, es esta. Entonces yo creo que estas declaraciones son realmente lo que piensa. Lo que piensa él, no. Lo que piensa... ¿Toda la institución? Bueno, tenés los fallos del Tribunal de Honor, claro, que involucran a 7 generales. Este es el octavo. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que él dice y decir que lo que confiesa Gavazo es una chicana jurídica? ¿Qué diferencia hay? Porque hay otra parte, Ríos, ¿no? que hay otra parte... ¿Alguien me puede explicar, además, no, Victoria, a ¿me todo dejás terminar esto? una Sí, cómo cosita no. nada más? Hay otra parte que no puede pasar inadvertida, porque por un lado dice, nosotros no encubrimos, no hay pacto de silencio, pero dice que hay gente que, bueno, que está muy vieja, que está muy presionada y que habría que hacer un test psicológico para ver que si lo que declaran es verdad o no. Yo creo, y creo que Bayardo interpretó lo mismo, se refiere a quienes están confesando, a Gavazo. Entonces, lo que dijo, ojo con eso. Me parece que no es un tema menor, porque de algún modo está justificando determinadas cosas y está de algún modo diciendo, bueno, ojo que esta persona tal vez no está en su sano juicio, habría que ver si lo que declaró, me parece que eso pasó inadvertido y no es un tema menor. Me gustaría saber cómo se ve desde la óptica del Observatorio Luz Ibarburu todo este capítulo que se viene desarrollando entre dimes, diretes, aciertos y desaciertos, instituciones y nominaciones. Al director ejecutivo de este observatorio le damos la bienvenida a Raúl Olivera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted. ¿Cómo se ve esto desde allí? Él te copió el título de tu programa, Esa boca es mía. Por un rato, ¿no? Porque vio que después ya el comandante, el ministro le mandó a decir, no es suyo. Bueno, pero ese puño que escribió esa cosa no es el mío. Bueno, eso es lo que surge, me parece, de la mayoría de los invitados a lo que están diciendo. O sea, es una reculada a medias, o acomodar de alguna manera, pero yo creo que como dice el dicho, la rima es peor que el soneto en este caso, ¿no? Porque el soneto en realidad es su declaración ante la prensa, porque yo creo que lo que dicen es justo, ¿no? O sea, si yo vengo a este programa, sé el tema que van a hablar y cuál es el tema que estaba presente en este momento en el escenario político. Entonces él no puede decir que lo agarraron distraído. Y por el otro lado... ¿No puede decir que, por ejemplo, se refería o pensó que se referían solamente a las declaraciones de Gavazo? O incluso las de Silveira. No, él dice en determinado momento, si hay desaparecido, dice que los familiares están dolidos si hay desaparecido. No, varias veces pasa por el tema de poner... En duda. En duda, efectivamente. Entonces, no se trata de un problema, digamos, que se le escapó una palabra y que se le interpretaron mal. Yo creo que ese es el pensamiento de él y es el pensamiento de las Fuerzas Armadas. Y yo quiero alertar que en realidad, cuando él dice las Fuerzas Armadas no han encubierto siempre. O sea, el recurso de requerir una persona que saben que murió, como en el caso de Comensoro, lo han repetido cientos de veces. Lo repetió con Elena Quintero, que se había ido a Buenos Aires, con el maestro Julio Castro, que también se había ido a Buenos Aires. O sea, toda gente que de alguna manera terminaba muerto en las torturas, ellos lo requerían sabiendo que efectivamente estaba muerto. O sea, esa es una forma de encubrir. Y después en los propios expedientes militares surge esa operación de encubrimiento. En el expediente militar referido al caso de Elena Quintero, ellos hacen todo lo posible, porque hay una persona que dice, yo la vi, pero yo vi cuando la detuvieron. Bueno, pero nunca ponen el nombre de Elena Quintero, ponen el alias de manera tal de que efectivamente, salvo una mirada muy especial sobre el expediente, uno no sabe que en realidad está hablando de Elena Quintero. O sea, ha habido siempre, por parte, digamos, de los militares,
que yo no le llamaría pacto de silencio, le llamaría la conducta natural de quien delinque, del delincuente, del criminal que comete un delito, que es efectivamente tratar de no dejar pruebas. La figura de la desaparición forzada es justamente un mecanismo que tiende a esconder las responsabilidades, porque quien lo practica lo hace, digamos, sin tener la identidad, no dan información, no se registra. Bueno, todo lo que de alguna manera está atrás de la desaparición de una persona es una operación de encubrimiento, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando él habla de los 200 años del ejército, tendría que hacer un paréntesis. Bueno, dentro de esos 200 años hay un periodo que en realidad no es reivindicable por parte del ejército. ¿Qué es lo que no quiere hacer? O sea, repudiar eso de alguna manera es sacarle un pedazo de esos 200 años de la historia del ejército, donde efectivamente se comportaron como una banda de delincuentes, que cometieron toda la tropelía de delitos. Y yo quiero hacer otra precisión. Siempre ha habido un intento en nuestra sociedad, en el sistema político, de pensar que el tema de las violaciones de los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado son solamente el tema de los desaparecidos. Y es más, el tema de los desaparecidos vinculado o estrechado solamente al encuentro de los restos. Y no es así. O sea, el Estado uruguayo tiene responsabilidades sobre todo un conjunto de delitos, donde la desaparición es la más grave, pero es un conjunto de delitos. Entonces, a veces hay intentos de alguna manera de pensar que el tema de los derechos humanos se suscribe en este momento a ubicar a los restos. Bueno, no es eso. Los restos creo que es importante, digamos, que se encuentre y todo lo demás. Pero también hay que vincular que hay otro conjunto de delitos que cada ciudadano tiene el derecho de reclamar que se le haga justicia. Porque además es una obligación internacional que tiene el Estado uruguayo, que tiene que cumplir. Entonces me parece que en ese sentido todos los debates de estos últimos días... ¿Cambian algo? Justamente, ¿cambian en algo a futuro? ¿Dan una esperanza diferente? ¿O? Cambian algo en un sentido muy particular. Los vuelos de la muerte, ¿no? Los que se practicaban en Argentina, se empezaron a denunciar en el momento que ocurrían, cuando empezaron a aparecer los cuerpos en las costas uruguayas y todo lo demás. Sí, los coreanos. Bueno, siempre se denunció eso. Una parte de nuestra sociedad, una parte muy importante, nunca creyó en eso. ¿Cuándo empezó a creer y cuándo se transformó en un hecho indiscutible? Cuando lo dijo Chilingo, que era un aviador que participaba en eso. La declaración de Gabazo tiene, entre comillas, el mérito que de alguna manera le muestran a la sociedad, dicho por uno que lo cometió, la aberración, digamos, del crimen que cometen con el caso de Comensoro. Pero la sociedad a veces precisa de alguna manera de que no sean las víctimas o las organizaciones de derechos humanos. Que sean las partes involucradas, claro. Sí, pero qué interesante, porque a partir de eso se introduce ahora, vamos rápido, estamos en tanda casi, ¿no? ¿O no? Me parece. Un asunto que yo hasta este momento no lo había escuchado, a propósito de la negación o relativización de los hechos. Los que están diciendo eso están mal de la cabeza. También, claro. Eso luce como una novedad. La verdad que luce, yo nunca lo había escuchado por parte del ejército. Uy, el que ahora resulta que está admitiendo a lo mejor está mal de la cabeza, tendríamos que mandarlo al psicólogo. Que es aún más grave. O presionado. Yo diría que es estar presionado, ¿no? Si estar en la máquina con capucha. Bueno, en fin. Me parece interesante ese dato que en lo que a mí refiere al menos, corríjanme, luce como una novedad. Ahora que resulta, los que empiezan por distintas razones a asumir los crímenes atroces y a contar los detalles del mío, lo que pasa es que es un viejito que está mal de la cabeza. Pero de Lucero lo dijeron, que fue el primero que admitió la tortura. El militar Lucero, que murió después, que fue procesado por tortura, él admitió efectivamente que había torturado. Y lo primero que salieron a decir que estaba loco, que estaba viejo, estaba chocheando y todo lo demás. Efectivamente, también el comandante le tira una piola de alguna manera para decir, bueno, no hay que creerle a Gabazo que está loco. No, Gabazo no está loco. Gabazo está muy cuerdo, muy cuerdo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.